Año 1505 del calendario marítimo, 17 años antes de que Luffy zarpara, 1 East Blue, dentro del palacio real de cierto reino el humo llenaba el aire y las llamas se elevaban hacia el cielo nocturno. Encaramado en lo alto de una montaña de cadáveres, Rob Lucci dio un veredicto final a sus 13 años de servicio al gobierno mundial. 1 Un montón de excremento de perro. Lucci, tu evaluación está completa. Ya deberías ser miembro de pleno derecho del CP9, con la paloma en su hombro, Hattori vio alegremente. Lucci no respondió. Quizás el Rob Lucci de la línea temporal original se habría sentido orgulloso. Pero para él, alguien que había sido un hombre de la Tierra en otra vida antes de despertar aquí como un bebé, unirse al CP9 no fue más que apretarse el cuello. 13 años de sangre, tortura y entrenamiento en la sombría ciudad natal del CP9 lo habían llevado a este momento. Y, sin embargo, solo sentía frío. Sabía cómo se suponía que sería su historia. Un supuesto genio entre genios, cargado solo con una común fruta del diablo Zoan. Enviado a estúpidas misiones de encubierto en la cima de su juventud. Regresó como un temido asesino, solo para ser superado por la era de monstruos que le siguió. De alguien a quien los 4 emperadores consideraban digno de matar, a alguien indigno de algo más que un personaje secundario. Los labios de Luffy se curvaron levemente. Puede que este mundo gire en torno a Monkey D. Luffy, pero él no se resignaría a ser una pieza más de ese guión fatalista. Si el destino lo convirtiera en payaso, al menos le arrancaría algunos dientes al actor principal antes de retirarse. Y hoy, de todos los días, se suponía que hoy sería su prueba final para convertirse en un operativo de pleno derecho del CP9. Pero lejos de la asfixiante vigilancia de su ciudad natal, también fue su primera oportunidad real de escapar de la correa del gobierno. Hattori, dijo Lucci con calma, lo he decidido. Ya no seré parte del CP9. Su voz era tranquila, pero en el palacio cavernoso y lleno de humo sonó más fuerte que una campana. Arrullo. Sobresaltado, Hattori aleteó salvajemente antes de salir corriendo presa del pánico. Apenas había pronunciado esas palabras cuando apareció una sombra. Un hombre con traje negro y máscara de gato se materializó como un fantasma tras él, con una pistola de chispa apuntando a la espalda de Lucci. Lucci, siseó el hombre enmascarado, no puedo ignorar lo que acabas de decir. Su tono denotaba cautela. Como supervisor designado de esta evaluación, conocía mejor que nadie el tipo de monstruo que tenía ante sí. Lucci había masacrado a los mismos piratas que masacraron este reino, cientos de ellos, metódicamente, como un carnicero diseccionando ganado. Su única herida fue un poco de tierra que manchaba el borde de su ropa. Demostrar un poder tan monstruoso con solo 13 años, sí, los superiores tenían todos los motivos para llamarlo un genio que aparece una vez cada 8 siglos. No te muevas, advirtió el agente con máscara de gato, apretándolo con más fuerza. A esta distancia, no seas tan ingenuo como para probar la velocidad de una bala, nunca terminó la frase. Un dolor candente floreció en su pecho, seguido por el sabor metálico de la sangre inundando su garganta. Dijeron. A una distancia de 7 pies, el arma es precisa, rápida e imperdible. Pero contra Lucci, tales dichos carecían de sentido. ¿Cómo es esto posible? Sus ojos se abrieron de par en par al sentir la mano que le atravesaba el corazón. La incredulidad se reflejaba en cada centímetro de su rostro. Ni siquiera puedes procesar la velocidad de un dedo al apretar el gatillo, murmuró Lucci con frialdad en su oído. Practica más en tu próxima vida. Retiró la mano, aplastando el corazón al liberarse. El cadáver se desplomó sin huesos en el creciente charco de sangre. Lucci se agachó, recuperó la pistola caída y, sin cambiar de expresión, disparó una bala en la parte posterior del cráneo del hombre. Esto asegurará que permanezcas muerto y no seas el lacayo de nadie. De nada. La cabeza estalló como un melón, esparciendo materia cerebral por el suelo del palacio. Lucci bajó la pistola y se masajeó distraídamente las venas palpitantes de la pantorrilla. Aún es demasiado para un cuerpo tan joven, ¿no? Arrancó una tira de tela del traje del hombre muerto y limpió la sangre pegajosa de su mano. El Rokusiki había sido el único regalo auténtico de la infernal educación del CP9. Y como genio natural, los dominaba todos. Aún así, les había informado a sus superiores que solo había aprendido Shigan, ocultando el resto para momentos como estos. Lucci, no hay otros miembros del CP9 alrededor, ¿qué deberíamos hacer ahora, Hattori revoloteó hacia atrás, inquieto. Si nos atrapan, nos asarán como pichón, Quizás, dijo Lucci con indiferencia.
¿Cabeza de pichón albino, asada o hervida? No digas eso, Koro. Hattori le dio un beso en la mejilla, al borde de las lágrimas. Un Luffy lo ignoró. La isla ha sido purificada. El único supervisor ha muerto, y nadie sabe qué pasó aquí. En un mundo caótico como este, no sorprende que un genio muera prematuramente. Del cadáver, recuperó un Den Mushi especializado. Observó al caracol dormido, con la mente acelerada. Con ella, podría llegar a Spandine. Y a través de Spandine, a los Gorosei. Podría usar el conocimiento que poseía, de Inu, de la fruta Nika, para obtener poder o fortuna. Pero finalmente, exhaló un suspiro largo y silencioso. No tenía linaje de dragón celestial. Aún no tenía fuerzas para defender las verdades que portaba. Jugar esas cartas ahora lo convertiría en nada más que el próximo niño del diablo, o algo peor. Y hablando de eso, murmuró, Nico Robin también debería estar en West Blue. Me pregunto a dónde estará corriendo. Fuerza. Al final, todo se redujo a fuerza. Metiendo el Den Mushi en su abrigo, se dirigió al tesoro real. Incluso un reino tan pequeño tendría algo que valiera la pena tomar. Hattori, preguntó de repente, ¿confías más en tu ojo izquierdo o en el derecho? Cucú. Bueno, como necesito desaparecer por un tiempo, debería cambiarme la cara. Y también tendré que cambiarte la tuya. ¿Ojo derecho o izquierdo? ¿Cicatriz de quemadura en la mejilla derecha? ¿O cortes profundos en la izquierda? ¡Qué miedo, Luffy! Una máscara. Solo ponte una máscara, Cucú. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Buena idea. La puerta del tesoro se alzaba ante nosotros. Luffy la sintió incluso antes de tocarla. Una extraña sensación de atracción. De esas que susurraban. Las frutas del diablo eligen a sus propios amos, y el suyo lo llamaba. Quizás algo le esperaba dentro. Un zoan mítico, quizás. Vale la pena comerlo. Recuperó la respiración y empujó la puerta. Creaak. La luz se derramó en la penumbra. Sus pupilas se encogieron. Su cabello se erizó. Porque mirándolo fijamente, era un hombre enorme con cuernos. Y un garrote con púas que se dirigía directamente hacia su cráneo. Tekai. ¿Cómo se siente la muerte? Mientras Trutkun cargaba hacia él con una bocina a todo volumen, Luffy juró que podía escuchar los sollozos ahogados de la pequeña niña que llevaba en sus brazos. Todos intentan robarme mi espacio de transmigración. 5 La oscuridad lo envolvió por completo. Y cuando volvió a abrir los ojos, no era más que un niño envuelto en una tela áspera. Hombres de traje negro se cernían sobre él, murmurando un galimatías incomprensible. No fue hasta más tarde que Luffy lo comprendió. El gobierno mundial conocía bien el principio de que el lavado de cerebro funciona mejor cuando se inicia pronto. Por suerte, su mente era lo suficientemente fuerte como para resistir. Sus palabras lo atravesaron como el viento en pasillos vacíos. Y así fueron pasando los días, sombríos y sofocantes, pero lo suficientemente seguros. Hasta que aprendió a caminar. A partir de ese momento todo empeoró drásticamente y sin piedad. El primer entrenamiento lo dejó destrozado por el agotamiento. El primer asesinato le hizo vomitar. La primera tortura le causó dolor en los huesos. Adoptó a Hattori. Se hizo amigo de Kaku, Califa y otros. Pero ninguna compañía apaciguó el tormento interminable que lo corroía. El odio, el cansancio y el entumecimiento lo invadieron, corroyéndolo lentamente. Con el tiempo, el corazón de Luffy se calmó. Sin olas. Sin calor. Un mar muerto. Un matar se volvió rutina. La tortura, algo que soportar con cara de pocos amigos. Sus compañeros lo llamaban máquina. Sus instructores, un prodigio. Pero solo Luffy sabía la verdad. Anhelaba el mar infinito. Se grabó esa promesa en su interior. Debo escapar de la jaula del gobierno mundial. Y así, medio aturdido, llegó este día. Ante el tesoro. Un golpe repentino lo golpeó como el puño de un dios. Su cuerpo voló como una cometa deshilachada, estrellándose contra un grueso muro de piedra. El impacto lo enterró profundamente y luego lo arrastró hacia abajo en una lluvia de polvo. Cuando la neblina se asentó, tenía los ojos en blanco, las extremidades grotescamente retorcidas y el pecho hundido. Parecía un cadáver destrozado. Aún así, sus labios se movieron débilmente. Su aliento susurró como el último destello de una llama moribunda. Ese único golpe lo había empujado al borde de la muerte. Guguru. Luffy. Luffy. Las plumas de Hattori estaban desgarradas mientras picoteaba desesperadamente su mejilla. Las lágrimas corrían por sus mejillas al ver la enorme figura acercarse.
Despierta, QQ. El pico de jade de la paloma se aferró al collar de Luxi, aleteando furiosamente, intentando arrastrarlo. Pero una paloma es solo una paloma. Inteligente, sí. Leal, sí. Pero aún débil. Su pico sangraba por el esfuerzo, pero el cuerpo de Luxi no se movió. Momentos que se prolongaron hasta la eternidad. Vuela, Atori. Sálvate. La voz de Luxi sonó áspera como una piedra de moler, pero Atori se negó. Solo tiró con más fuerza. Uno despacio, una voz resonó entre el polvo, áspera y burlona. Tekai no puede bloquear mi Asaikai. Aún así, despertar el Aki de armamento a tu edad. Estás muy por delante de mi estúpida hija. El humo se disipó. Una imponente silueta de Oni emergió, agarrando un canabo con púas. Las pupilas de Luxi se encogieron. No había forma de confundir esa cara. Caído de las bestias segundo, qué mala suerte, ¿es este el precio de desafiar el destino? El aura que lo abrumaba era asfixiante, primitiva. Su cuerpo se negaba a levantarse, cada hueso gritaba rebelión. Solo podía sentarse contra la pared, destrozado pero sereno, y mirar fijamente. Interesante. La sonrisa de Kaido se amplió. Miedo, lo veía a diario. Pero calma. Calma, aquí, a las puertas de la muerte. Raro. Divertido. Merece la pena conservarlo. Niño, murmuró, semisubordinado. No fue una petición. Fue la declaración de un rey que asumió que el mundo se arrodillaría. Luxi rió roncamente, con sangre salpicando sus labios. Caído de las bestias, gobernador de los piratas de las bestias, emperador del nuevo mundo, conquistador de Wano hace 3 años, con el rey, la reina y Yaka a su lado. Worororo, realmente sabes bastante sobre mí. Kaido soltó una carcajada, mostrando una boca llena de dientes blancos y afilados ante las tranquilas palabras de Luxi. Pero solo Atori, que había seguido a Luxi durante más tiempo que nadie, lo entendió. Lo que vendría después sería el verdadero clímax. Y, como era de esperar, pero me niego. 4 Incluso cuando su cuerpo temblaba al borde del colapso, Luxi expresó su rechazo con una expresión vacía y distante. A él no le importaba su condición. Aunque su vida pendía de un solo hilo frágil. La risa murió en los labios de Kaido. Niño, ¿no le tienes miedo a la muerte? Lo soy, admitió Luxi con voz firme, pero en esta vida hay cosas más pesadas que el miedo. Después de ser un pájaro enjaulado durante tanto tiempo, a veces, solo quiero desplegar mis alas y volar. ¿Es eso así? Kaido bajó el Asaikai de su hombro y lo sujetó firmemente con una mano enorme. Entrecerró los ojos al ver al asesino maltrecho que yacía ante él. Entonces, sin dudarlo, comenzó a blandirlo. Entonces muéstrame cuánta valentía tienes realmente. Con un gruñido, Kaido desató su poder. El Asaikai resplandeció con un aura roja, y el suelo se agrietó a su paso. Un rayo recorrió el campo de batalla mientras la onda expansiva se dirigía hacia Luxi. En su hombro, Atori hacía rato que había dejado de tirar de él. La paloma permanecía quieta, resignada, como cualquier ave común esperando lo inevitable. Incluso estás cubriendo tu arma con Aosoku contra un debilucho como yo. Menudo funeral tan extravagante. En la visión desvanecida de Luxi, el enorme garrote pareció ralentizarse, y cada movimiento se alargó hasta la eternidad. Por un instante, sintió que con solo girar la cintura, podría esquivar el golpe fatal. Pero él lo sabía mejor. Su cuerpo quedó destrozado sin posibilidad de reparación. En ese momento, levantar incluso un dedo era una fantasía. Si tuviera otra oportunidad, ¿aún desafiaría al destino? Los ojos de Luxi se cerraron. En esa quietud, todo se agudizó con una claridad brutal. El viento aullante del golpe de Kaido, la respiración entrecortada de Atori, la agonía de sus huesos aplastados y sus órganos rugientes, y el peso sofocante de la muerte misma. Me rindo, entonces, en el siguiente instante, sus ojos se abrieron de golpe. El desafío ardía en su mirada. Sus piernas destrozadas se tensaban, crujiendo y gimiendo mientras la adrenalina ahogaba el dolor, obligándolo a incorporarse. Crujido, frente al garrote que descendía, Luxi solo tenía un pensamiento. Pero nunca aceptaré mi destino. Auge. Relámpagos negros y rojos estallaron violentamente bajo sus pies, rugiendo contra el cielo. 2. Esta aura, la tormenta de viento y escombros se desvaneció, revelando el cuerpo inconsciente de Luxi todavía de pie, desafiante, incluso inconsciente. Un Kaido se quedó mirando en silencio. Luego, con un gruñido, hizo retroceder a la Asaikai, deteniéndolo a centímetros del chico. He cambiado de opinión. Te quiero en mi equipo. Pero primero, no te me mueras, mocoso.
Uororo. Mientras la respiración de Luffy se volvía entrecortada y superficial, Kaido volvió a reír. De debajo de su capa, sacó una pequeña caja de madera. Grieta. La caja se astilló y se rompió fácilmente en su enorme mano, revelando una extraña fruta del diablo, de color blanco puro. Una vez que hayas tomado mi regalo, serás mío. Uororo. Aquellos que sobreviven a las calamidades a menudo comparten una creencia. Después de un gran desastre, siempre llega la fortuna. En ese momento, en la tesorería poco iluminada, Rob Luffy se movió. Tumbado en el suelo frío, abrió los ojos aturdido, su vista se desvió hacia el enorme agujero en el techo. Algo se había estrellado desde arriba. La visión lo devolvió a la realidad. Se incorporó rápidamente, observando su entorno. Ruinas carbonizadas, muros destrozados, el hedor a humo, y el propio Kaido, bebiendo en exceso entre los escombros. Nada de eso importaba. Su mirada se posó en Hattori, que aún respiraba débilmente a su lado. El alivio lo invadió, pero se agrió al instante siguiente. Un hedor rancio se le pegó a la boca, haciéndole hacer una mueca. Se chasqueó los labios, con el estómago revuelto. ¿Qué carajo? Es como si acabara de comer mierda de perro. Acunando a Hattori con aire protector, Luffy alzó la vista para encontrarse con la de Kaido. En su rostro ancho y lleno de cicatrices se reflejaba un leve rastro de diversión. Una sonrisa casi imperceptible. Luffy fue el primero en romper el silencio. No esperaba que uno de los grandes piratas del Nuevo Mundo tuviera como afición alimentar a los prisioneros con mierda. Una pausa. Su mirada se endureció. ¡Qué sabor tan repugnante! La boca de Kaido se torció. Por un instante fugaz, el deseo de aplastar a ese mocoso insolente con su garrote ardió en su mente. Pero él no se movió. Aún no. En parte debido a la inversión que ya había hecho. En parte porque algo en el aura de este chico me resultaba familiar. Riendo entre dientes, Kaido inclinó hacia atrás una enorme calabaza y bebió profundamente antes de soltar una risa estruendosa y desenfrenada. Uorororo. Niño, ¿quién crees que te salvó la vida? Para que pudieras seguir respirando, te di una fruta del diablo. Luffy se quedó congelado. ¿Una fruta del diablo? Por primera vez, el tono de Kaido no transmitía malicia, solo una especie de generosidad áspera. La tensión en el cuerpo de Luffy se relajó ligeramente. Al mirarse, se dio cuenta de que sus heridas habían cerrado. Su cuerpo destrozado y empapado en sangre ya no parecía el fantasma destrozado de antes. ¿Él eligió perdonarme? Lentamente, Luffy se puso de pie, con la mente acelerada. Si Kaido había llegado al extremo de malgastar una fruta del diablo en él, solo significaba una cosa: aún tenía valor. Y mientras ese valor persistiera, su vida estaría a salvo. Para calmarse, Luffy buscó en su interior, sintiendo la nueva energía que lo arremolinaba. Su plan original había sido simple. Tras traicionar al gobierno mundial, desaparecería. Entrenaría en la oscuridad durante años. Se fortalecería lo suficiente para recorrer libremente la primera mitad de Grand Line. Luego, cuando llegara el momento oportuno, buscaría la legendaria Zoan mítica que conocía, la fruta del murciélago vampiro. Una combinación perfecta con su Haki. Una piedra angular del imperio que algún día construiría. Pero el destino tenía su propio y cruel sentido del humor. Ya sea que el mundo mismo estuviera corrigiendo el rumbo o que alguna mariposa ya hubiera agitado las corrientes, los planes cuidadosamente elaborados de Luffy se habían hecho añicos antes de que pudieran siquiera comenzar. Y ahora, una fruta del diablo, que no había sido su elección, ardía dentro de su cuerpo. Solo espero que esta fruta no sea inútil, pensó con tristeza. Como mínimo, me dará una salida de Wano. Me llevó 13 años escapar del gobierno mundial, ¿cuánto tardaré en escapar de las garras de los piratas de las bestias? Concentrándose en su interior, Luffy deseó que la extraña energía despertara. Y luego, sus pupilas se contrajeron violentamente. La energía estalló y luego se detuvo. Sus ojos, una vez oscuros, ahora brillaban con un tono dorado mientras miraba fijamente a Kaido, quien lo observaba con gran interés, todavía sentado con las piernas cruzadas en el suelo de piedra. Por primera vez en años, Rob Luffy, la máquina de matar en frío, sintió que sus emociones se agitaban en estado de shock. Porque reconoció el nombre de esta fruta. Tipo Zoan. Fruta gato. Zoan mítico. Forma de tigre blanco. Luffy separó los labios para hablar. Pero Kaido se le adelantó. Niño, únete a mi tripulación. Sé mi compañero. Trago, tras otro trago largo de sake, Kaido bajó la enorme calabaza que colgaba de su mano.
Su rostro, enrojecido por la bebida, se torció en una sonrisa. No soy un subordinado, soy un compañero de tripulación. Pero incluso si te niegas, te destrozaré las extremidades y te arrastraré de vuelta conmigo. Uororororo. Te encerraré con Yamato si es necesario. 5. Un compañero de tripulación, Esta vez, Luffy no rechazó inmediatamente la oferta. Subordinado y compañero de tripulación. Dos palabras que en el papel parecían iguales, pero en el mar significaban cosas completamente diferentes. La diferencia era similar a la que había entre Gifters y los desastres y Tobigopo. Las primeras eran herramientas desechables. Estos últimos, socios que podrían protegerte las espaldas. Luffy no deseaba volver a ser la herramienta de nadie. 13 años de esclavitud bajo el gobierno mundial le habían grabado esa lección en la cabeza. Le habían inculcado a diario la ideología de la servidumbre, de ser un arma. Su voluntad perduró, pero el lavado de cerebro le dejó un sabor amargo que nunca desapareció. En cuanto a convertirse en compañero de tripulación, la verdad es que él tampoco quería eso. Un vagabundo solitario podía llegar más lejos. Alguien que buscaba resistir, no, destruir, al gobierno mundial no necesitaba cadenas de lealtad que lo arrastraran hacia abajo. Pero, ¿por qué yo? Preguntó Luffy por fin, con los ojos cerrados mientras controlaba la respiración. Al abrirlos, su expresión volvió a ser tranquila e indescifrable. Kaido entrecerró los ojos. Niño, tienes aura. ¿Un aura? 3. Luffy frunció el ceño al recordar el choque de momentos atrás. La oleada de poder salvaje e innombrable que había brotado de él. ¿Pudo haber sido el Haki del Conquistador? Si eso era todo, no era suficiente. Kaido no era de los que se arrodillaban ante los títulos. A diferencia de debiluchos como Trébol, Kaido nunca reverenciaba el Haki del Conquistador. ¿Es el Haki del Conquistador? Presionó Luffy. ¿Haki del Conquistador? Uorororo. Kaido echó la cabeza hacia atrás riendo, agarrándose el estómago como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. Sí que lo tienes, muchacho. Pero el Haki del Conquistador no es nada especial en el Nuevo Mundo. Quienes lo tienen son tan comunes como las carpas saltando río arriba. No vale la pena mencionarlo. Hizo una pausa y miró a Luffy con atención. Esperaba incredulidad, ira, incluso orgullo herido. Eso era lo que mostraban los genios al ser despojados de su pedestal. Pero el rostro de Luffy permaneció tranquilo. El aburrimiento se reflejó en la expresión de Kaido. ¿Acaso este mocoso no sabía lo raro que era el Haki del Conquistador? 1 entre 1.000.000, como mucho. ¿O simplemente no le importaba que lo llamaran genio? La sonrisa de Kaido se amplió. En ese instante, cuando nuestros Haki chocaron, lo sentí, retumbó. Esa voluntad de escupir en la cara del destino y golpear hacia arriba. Ese impulso de resistir al mundo y derribar su orden. Esa ambición, hacerse más fuerte y gobernarlo todo. Un relámpago crepitó cuando Kaido se alzó por completo, y chispas rojas y negras estallaron en su enorme figura. Los vientos azotaron el aire, haciendo volar la larga cabellera de Luffy tras él. Y yo, su rugido sacudió el aire. Encenderé una guerra que derribará toda ley y toda cadena. 2. Para arrastrar al gobierno mundial de su trono en el cielo. Para arrancarle el poder de las manos a esos patéticos y falsos dioses. Así que, únete a mí, Rob Luffy. Su puño, más grande que todo el cuerpo de Luffy, se extendió ante él. Porque tú y yo, somos el mismo tipo de monstruo. Luffy miró fijamente esa mano enorme, su silencio pesado. Entonces, lentamente, una leve sonrisa tocó sus labios. Su puño, pequeño, pero ardiendo con el mismo rayo negro y rojo, se elevó para encontrarse con el de Kaido. Las dos fuerzas chocaron y saltaron chispas por el suelo. Me uniré a ti, Kaido. 8. Enies Lobby, una isla que alberga un tribunal bajo la bandera del gobierno mundial, destinado a juzgar a los criminales. Pero la verdad, el tribunal no es más que una fachada. No hay juicios ni veredictos. Los criminales son arrastrados directamente a la horca, y su destino lo decide únicamente la voluntad del gobierno. Esto es lo que llaman justicia absoluta. Y aquí, en el mismo lugar, se encuentra la sede del CP9, la unidad de inteligencia más secreta del gobierno mundial junto al CP0. Dentro de una oficina, mientras el sol se ponía en el horizonte, Spandine, jefe del CP9, se reclinó perezosamente en un sillón, haciendo girar una copa de vino tinto. Con un largo suspiro, dejó que la brisa marina salada entrara por la ventana. El aroma del poder era casi dulce en su lengua. Sobre su escritorio había una orden de transferencia del gobierno mundial. La sola idea era embriagadora.
Pronto ascendería al puesto de jefe del CP0. Incluso sin la sangre de un dragón celestial, ese título era el rango más alto que un plebeyo podía alcanzar. Servir directamente bajo las órdenes de los dragones, ejerciendo una autoridad superior incluso a la del almirante de flota, era un privilegio incalculable. La sola idea de señalar con el dedo la nariz del almirante de la flota y llamarlo inútil, mientras el hombre se veía obligado a tragarse su furia, hizo que el pecho de Spandine se hinchara de éxtasis. Y como cualquiera que esté familiarizado con el éxtasis sabe, a menudo le sigue la desgracia. Púrpura, 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 2. El repentino sonido de un caracol transpondedor lo devolvió a la realidad. Tras sacarlo de su abrigo, Spandine dudó, repasando rápidamente sus pecados recientes. Solo después de convencerse de que alguien más podía asumir la culpa, finalmente respondió. Lo que llegó fue una voz. Joven, casi infantil. Encantado de conocerte. Me llamo Rob Lucci. María Joyce. En una prístina y cavernosa sala de conferencias, los Gorosei se reunieron alrededor de un caracol transpondedor colocado en el centro de la mesa. El aire estaba quieto, demasiado quieto. Un frío sofocante se apoderó de la habitación. Sus expresiones iban desde el desinterés hasta el ligero desdén. Este número pertenece a Spandine. ¿Rob Lucci? ¿Quién es ese? Un aprendiz. Un recluta provisional de la base del CP9. Una herramienta a medio terminar, ¿por qué nos contactaría directamente? Los Gorosei intercambiaron miradas penetrantes. Su irritación con Spandine, quien aún no había asumido el cargo de jefe del CP0, ya latía bajo la superficie. ¿Y Rob Lucci? No era nada. Un arma desechable, destinada a hundirse en el mar una vez rota. Justo cuando Saturno, el miembro de Gorosei más cercano al caracol, extendió la mano para colgar, la voz del niño regresó. No te apresures. Seguramente los Gorosei no querían que ciertas verdades sobre Nika, el dios del sol, se extendieran por los mares. Por ejemplo, que la llamada fruta paramecía goma goma es en realidad una zoan mítica, la fruta humano-humano, modelo, Nika. 3. La voz era tranquila. Casi demasiado tranquila. Sin embargo, en un instante, la sala de conferencias estalló. Una presión furiosa surgió de los 5 ancianos. Los documentos se dispersaron como hojas en una tormenta. Las ventanas se hicieron añicos por la fuerza de su ira. La fruta humana, modelo, Nika. Fue un nombre borrado de la historia tras la derrota de Joy Boy, tan enterrado que incluso los susurros estaban prohibidos. A estas alturas, solo un puñado de almas en el mundo deberían saberlo. Y aún así, una simple herramienta lo había dicho en voz alta. Pero estos eran monstruos ancestrales que habían gobernado durante siglos. Su furia ardió, pero solo por un instante. Con un control experto, la sofocaron, devolviendo la habitación a una calma sepulcral. Saturno, con la mano aún suspendida sobre el receptor, forzó su tono a una calma mesurada. ¿Eres Rob Lucci? Podemos cumplir cualquier condición que nos pidas. ¿Dónde se realizará el intercambio? No hubo negación, ni indignación. Ni discusión, ni regateo. Solo rendirse al peso de un secreto que jamás podría permitirse que se difundiera. Solo hubo la más directa de las preguntas. ¿Dónde está? Esto era exactamente lo que Lucci había temido desde el principio. La flagrante indiferencia de los Gorosei por el coste dejaba claras sus intenciones. Enfrentarse a él, apoderarse de lo que querían y eliminarlo sin dudarlo. Tenía motivos de sobra para creer que, en cuanto nombrara una ubicación, la flota de la llamada de la muerte zarparía enseguida. Mientras tanto, allá en el mar infinito, en una isla remota, el hedor a pólvora impregnaba el aire. Los gritos se mezclaban con el crepitar de las llamas, elevándose hacia el cielo humeante. Dentro de una oficina sorprendentemente ordenada, Lucci se reclinó perezosamente en un sofá, acariciando las plumas de Atori. A sus pies yacía un joven de cabello morado con raya al medio, tan maltratado que era casi irreconocible. 2 largos odachi blancos estaban clavados en el suelo, cruzados como el sello de un verdugo. Su tsuba con cabeza de tigre relucía. Los grabados ornamentales a lo largo de la hoja reflejaban el rostro surcado por las lágrimas del chico. Bajo la silenciosa amenaza de muerte de Lucci, el joven golpeado no pudo hacer más que encorvarse y temblar como un gusano. Era hijo de Spandine, el actual jefe del CP5. Y la futura desgracia del CP9, Spandam. La mirada de Lucci se detuvo en la patética figura y una leve sonrisa cruzó sus labios antes de volverse hacia el caracol transpondedor. Como era de esperar de los Gorosei, dijo con suavidad. Como eres tan generoso, seré directo.
Quiero frutas del diablo tipo Zoan. 10 Zoan míticas, 100 antiguas, imposible. Antes de que pudiera terminar, la furiosa voz de Saturno explotó a través del caracol. Saturno, que nunca tuvo intención de pagar una sola moneda, sintió que la vena de su frente se le hinchaba ante tal insolencia. En su mente, ya tildaba a Lucy de tonto. Una rana en el fondo de un pozo, ignorante del valor de las frutas del diablo. Es cierto que el gobierno mundial había acumulado muchos durante su milenio de gobierno. Incluso las Zoans míticas, tan raras como milagros, no escaseaban. Pero las más fuertes ya habían sido distribuidas hacía tiempo. Se las habían dado a los caballeros de Dios, a prometedores dragones celestiales que aún no se habían descompuesto en la decadencia. Los restos se repartían entre las 19 familias reales para su diversión. ¿Y los marines? Como decían los Gorosei, simples herramientas, nada más. Lucy, sin embargo, permaneció impasible ante el arrebato. Con expresión serena y voz mesurada, comenzó de nuevo. La ubicación del comercio se establecerá en auge. El techo explotó. Una sombra enorme opacó la luz, y Spandam gritó bajo los pies de Lucy, reducido del temblor al puro terror. Dejen de hablarle así a mi tripulación, viejos fósiles. Rugió una voz atronadora. El punto de intercambio es Onigashima. Si no les gusta, vengan al nuevo mundo y luchen contra mí. Uororororo. Arrebatando el caracol transpondedor, la furia borracha de Kaido se derramó como una tormenta, maldiciendo al Gorosei sin restricciones. Lucy solo pudo esbozar una sonrisa de impotencia. En este mundo, muchos se atrevían a maldecir a los Gorosei, pero solo unos pocos podían hacerlo en su cara sin consecuencias. Kaido, por supuesto, era uno de ellos. En el otro extremo, la atmósfera entre los 5 ancianos se volvió sombría, sus rostros sombríos y contemplativos. La voz furiosa se filtró, pero sus palabras los pesaron. Se sumieron en un cálculo silencioso, sopesando ganancias y pérdidas. Finalmente, mientras Kaido hacía una pausa para humedecerse la garganta con otro trago, los ancianos intercambiaron miradas. Finalmente, Saturno volvió a hablar, con voz entrecortada pero mesurada. Comencemos las negociaciones. Uorororo. Kaido estalló en una carcajada. Los labios de Lucy se curvaron en una leve sonrisa. Entonces supo, la deuda con Kaido ya estaba saldada. Spandam, atrapado bajo el talón de Lucy, tenía la expresión de un hombre que presencia su propio funeral. Irónicamente, su padre, Spandine, reflejaba la misma mirada. Dentro de la lujosa oficina del director general del CP9, Spandine se había desplomado sobre la alfombra de terciopelo. Su mirada estaba vacía, fija en los 2 caracoles transpondedores que descansaban sobre el escritorio, con ambas líneas aún abiertas. Uno era suyo. El otro también era suyo. Pero a partir de ese momento, ni esos caracoles, ni siquiera su propia vida, le pertenecían más. Alteración de la enciclopedia de la fruta del diablo. El dios del sol Nika fue expuesto. Spandine había servido al gobierno mundial toda su vida y sabía exactamente lo que le esperaba a cualquiera que conociera sus secretos más profundos. Muerte. Ojalá el tiempo pudiese retroceder. Si hubiera tenido otra oportunidad, nunca habría llamado a los Gorosei para proteger a su hijo. No, más atrás. No debería haber contestado esa llamada desde el principio. No, aún más. Nunca debió haber engendrado a Spandam. 1, un Zoan mítico, 5 Zoan antiguos, 50 Zoan regulares, y la información de la fruta Nika permanece enterrada. Trato. La negociación fue tan agotadora como se esperaba. Lucy fijó su precio, Saturn lo redujo y luego ambos volvieron a presentar nuevas ofertas. Tras una docena de rondas, ambas partes finalmente llegaron a un acuerdo. Lucy hizo una pausa. Su mirada se dirigió al tembloroso destrozo bajo su bota. ¿Qué tal 10 Zoans normales más? Su tono era monótono. A cambio, eliminaré a Spandam. Es un cabo suelto. No escuché nada. Spandam se convulsionó, retorciéndose como un gusano. Sus movimientos solo lo hacían parecer más patético bajo la sujeción de Lucy. Bofetada. Silencio, Ko. Atoris se abalanzó, aterrizó junto al rostro de Spandam y lo golpeó con un ala. El golpe apenas dolió, pero el insulto quemó. Como mucho, un Zoan más. Trato. En aquel entonces, la inflación aún no había arruinado el mercado. Una fruta Zoan estándar se vendía por unos 50 millones de bayas. Ese era el valor de Spandam a ojos de los Gorosei. 50 millones. El precio de un director general del CP5.
Años de sudor gastados al servicio del gobierno mundial, comercializados como chatarra. Así que esto era justicia. Esto era el gobierno. Basura disfrazada de Dios. Rob Lucci. Los artículos se entregarán en Onigashima en una semana. No olviden el acuerdo. El prestigio del gobierno mundial no puede verse dañado. Hacer clic. El caracol transpondedor cerró los ojos y se quedó en silencio. La mirada de Lucci volvió a Spandam. En cuanto a la última advertencia de Saturno, la descartó. Lucci ya deseaba la fruta Mika. No tenía intención de divulgar el secreto. Dosa Kaido, desgarbado en la puerta, no le había importado nada de esto. Demasiado ebrio, su enorme figura se apoyaba contra la pared, con la calabaza de sake en la mano y su garrote con púas olvidado a un lado. Espera. Ah. Espera. Balbuceó Spandam, sintiendo escalofríos recorriéndole la espalda bajo la mirada de Lucci. ¿Esperar qué? Lucci arqueó una ceja, levantó la bota y se irguió en toda su estatura. En cuanto el peso desapareció, Spandam se revolvió como una rata, arañando el suelo para retirarse. Pero la habitación tenía límites. Acorralado contra la pared, se dio la vuelta con el pánico retorciendo su rostro. Mi padre es el director general del CP9. Perdóname. Dinero, mujeres, poder, lo que quieras, te lo doy. Cachor. Las cuchillas clavadas en el suelo silbaron mientras Lucci las desenvainaba. Giró una perezosamente, apoyándola en su hombro, mientras la otra arañaba el suelo al avanzar, con cada paso deliberado. Para Spandam, fue como si el fantasma de un tigre blanco se cerniera detrás de Lucci, con los ojos encendidos, dispuesto a devorarlo por completo. No, no me mates, ninguna sorpresa. Ninguna vacilación. Ningún ablandamiento de corazón. Spandam estaba muerto. Con la cabeza cortada y el corazón traspasado. Después de matar a su supuesto futuro benefactor, Lucci esperaba sentir alegría, triunfo y libertad. En cambio, lo único que quedó fue quietud. Tal vez ya te he perdonado a ti del futuro, Spandam, murmuró. Con un pensamiento, las espadas gemelas se disolvieron en rayos de luz blanca, doblándose con precisión hacia sus omóplatos antes de desaparecer. Atori revoloteó en su mano, y Lucci acarició distraídamente las plumas de la paloma antes de volver la mirada hacia la imponente figura de Kaido. Después de un largo silencio, finalmente habló. Kaido-san, ¿crees en el destino? ¿Destino? Kaido inclinó su calabaza hacia atrás, apurando la última gota de licor. Entrecerró los ojos al fijarse en Lucci. Sintiendo el peso de esa mirada, Lucci eligió cuidadosamente sus palabras. Desde que era niña, he podido ver fragmentos del futuro. Ah. Retumbó Kaido, con la comisura de la boca torcida. Con razón ya sabías de la fruta Mika. Ya fuera por su vasta experiencia o simplemente por su confianza instintiva, Kaido aceptó la afirmación sin dudarlo. Su fe tranquila provocó una extraña oleada en el corazón, habitualmente firme, de Lucci. Intrigado, Kaido sonrió. Entonces dime, mocoso, si has visto el futuro, debo haberme convertido en el rey pirata y haber reducido al gobierno mundial a polvo, ¿eh? Lucci dudó y luego negó lentamente con la cabeza. No. En el futuro que vi, fuiste derrotado por un chico que se comió la fruta Mika. Lo que te sucede después de eso, es desconocido. Estudió la expresión de Kaido. El emperador aún parecía medio borracho, imperturbable. Lucci insistió. ¿Qué debemos hacer, Kaido-sano? ¿Lo eliminamos ahora? ¿Lo prevenimos antes de que suceda? ¿Prevenir? Kaido soltó una carcajada atronadora, poniéndose de pie con un solo paso enorme que acortó la distancia entre ellos. Su sombra se cernía sobre Lucci como una montaña. Lucci, ¿quién te crees que soy? Repite tu pregunta. Al levantar la vista hacia esa abrumadora presencia, Lucci susurró. ¿Crees en el destino? ¡No! La voz de Kaido retumbó como un trueno. Escúchame bien, Lucci. No le pongas un dedo encima a ese chico. Déjalo crecer. Que me alcance. Y luego, que pruebe mi Asaikai. Uororororo. 5 su rugido sacudió la sala y relámpagos negros y rojos crepitaron salvajemente a su paso. Y en ese momento, Lucci comprendió el abismo que existía entre él y los verdaderos monstruos del mundo. No era solo potencia bruta. Fue la confianza inquebrantable que vino con ello. Si fuera por él, eliminaría una amenaza antes de que floreciera. Pero Kaido no lo necesitaba. Tenía la fuerza, el coraje y la arrogancia para simplemente esperar. Era como una montaña que jamás podría ser escalada, desafiando a los retadores a escalarla hasta que se rompían.
Sinceramente, Lucy pensó que era una tontería. Pero aún así, ¡qué genial! 7 días después. Campo de entrenamiento del CP9. Había pasado casi medio mes desde la deserción de Lucy. Un grupo de agentes medio crecidos se apiñaban alrededor de un periódico nuevo, con el rostro desencajado por la conmoción, la confusión y el dolor. Pero no por el odio. Imposible. Absolutamente imposible. ¿Cómo pudo Lucy desertar, Chababa? No puede ser, tiene que haber una conspiración. Lucy nos abandonó, Califa, deja de llorar. Lucy debe tener sus razones. Pero, no te preocupes. Lo traeré de vuelta, aunque tenga que romperle los brazos y las piernas. 4. El titular resonaba sobre una foto nítida. Lucy, con las espadas en la mano, una apoyada en su hombro, la otra congelada en pleno movimiento mientras la cabeza de Spandan caía. Y detrás de él, ya sea por casualidad o por diseño, se alzaba la imponente silueta de Kaido. 13 años, miembro de la tripulación de los piratas de las bestias. La máquina de matar. Rob Lucy. Recompensa. 100 millones de bayas. Vivo o muerto. En las esquinas de la página casi se pierden 2 artículos más pequeños. El director general del CP5, Spandan, resistió valientemente la invasión de los piratas de las bestias. Cayó en combate. El director general del CP9, Spandine, al enterarse de la muerte de su hijo, asaltó Onigashima en solitario buscando venganza. Murió en combate. 4. Nuevo Mundo. Un enorme barco, con forma de ballena blanca, se deslizaba por el vasto océano. La bandera con la media luna ondeando en lo alto de su mástil hacía que su identidad fuera inconfundible. Era el Moby Dick, el buque insignia del legendario pirata Barba Blanca, Edward Neugate. En cubierta, Izo, con sus delicados rasgos femeninos deformados por la inquietud, aferraba un periódico recién comprado. Caminó hacia la imponente figura sentada en la silla central de cubierta. Papá, aquí está el periódico de hoy. Barba Blanca lo aceptó, desplegando las páginas con una mano enorme. Sus ojos recorrieron los titulares. Otro mocoso problemático. Después de una pausa, exhaló. El suspiro profundo retumbó como un trueno distante. Papá, creo que, en otros lugares de los mares, oye, Shanks, ¿quieres ver el último periódico? Un novato ya ha conseguido una recompensa de más de 100 millones. Con un cigarrillo colgando de sus labios, Ben Beckman se volvió hacia el capitán pelirrojo que estaba sentado con las piernas cruzadas en la proa. ¿Un novato, eh? A ver, Shanks extendió la mano perezosamente y una leve sonrisa tiró de sus labios mientras tomaba el papel. Mientras Niusko volaba por los cielos, esparciendo periódicos por todos los rincones del mundo, un nombre comenzó a extenderse como un reguero de pólvora. Rob Lucy, un trabajo más y ya está. Innumerables cazarrecompensas contemplaban el nuevo cartel de búsqueda, con los ojos brillantes de codicia. Como hienas hambrientas, se fijaban en el número tatuado debajo del nombre. Pero su ardiente ambición se apagó rápidamente. Porque en ese mismo cartel, se cernía una sombra. La silueta de Kaido. La realidad tenía una forma cruel de extinguir las ilusiones. Un hombre solo podría perseguir la riqueza si aún tuviera vida. Uno a uno, los cazarrecompensas arrojaron el póster de Lucy a la cuneta. Un momento después, sacaron otro de sus bolsillos. Niño del diablo, Nico Robin. Recompensa. 79 millones de bayas. Vivo o muerto. Ningún patrocinador aterrador. Ningún yonko se cierne sobre su nombre. Presa fácil. Onigashima, la isla de cuernos afilados, con forma de cráneo de demonio. Más que un monumento, fue el infame cuartel general de los piratas de las bestias. Dentro de un salón brillantemente iluminado, Lucy estaba sentado con las piernas cruzadas y Hattori estaba sentado tranquilamente en un soporte de madera a su lado. Ante él se encontraba el paquete del silencio del gobierno mundial, entregado el día anterior. 51 cajas de madera sencillas. 5 cajas forradas con hierro. Y un magnífico cofre dorado. La sola visión daba la impresión de una gran lotería. Y Kaido, con su bravuconería habitual, había declarado que cada fruta del diablo en el interior pertenecería únicamente a Lucy. Incluso el raro zoan mítico escondido entre ellos. Los agentes del CP0 que escoltaban el cargamento ya habían sido arrojados a las minas vecinas, despojados de su rango, despojados de su libertad, obligados a romper rocas hasta que sus cuerpos cedieran. Hasta ahí llega el orgullo del gobierno mundial. Alpaca. Basura. 4. Lucy abrió la primera caja de madera, sacó la fruta del diablo y la comparó con la guía que tenía en el regazo.
Con un gesto de la muñeca, la arrojó de vuelta a la caja y garabateó alpaca en la tapa. Él siguió adelante. Segunda caja. Sello. Basura. Tercera caja. Cebra. Basura. Y así fue, colocando la última fruta del diablo nuevamente en su caja de madera, Lucy dejó escapar un suspiro silencioso. Por lo menos, el gobierno mundial todavía tenía algo de sentido común. De las 50 frutas Zoan entregadas, más de la mitad eran variantes inútiles para el ganado. Cosas lamentables que apenas ofrecían fuerza de combate. Peor aún, comerlas significaría para quien las usara una vida de humillación. Tomemos como ejemplo esta fruta cerdo. Quien la comiera no solo se debilitaría, sino que se convertiría en el blanco de todas las bromas del otro lado del océano. Ya podía imaginarse los carteles de recompensas. Hombre cerdo. Rey cerdo. Héroe cerdo. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Lucy antes de negar con la cabeza y apartar el pensamiento. Su mirada se posó en las 2 cajas de madera sin abrir que tenía delante. A diferencia de los demás, estos no estaban allí por su valor. Estaban allí por sus vínculos con él. La fruta perro, forma lobo. La fruta buey, forma jirafa. Destinado a Jabra y Kaku. Espero que ambos encuentren algo que valga la pena más adelante. Cerró las tapas con cuidado. Sin la intromisión de Spandam, tal vez la suerte esté de tu lado esta vez. Aunque sus lealtades habían cambiado hacía tiempo, Lucy no podía borrar el respeto que aún sentía por sus antiguos camaradas. Después de todo, en otra historia, se habían humillado hasta llegar a las actuaciones callejeras solo para pagar sus facturas del hospital. Tercer premio ganado. Hora del segundo. Sacudiendo la nostalgia, acercó las 5 cajas de hierro, mientras su pulso se aceleraba a pesar de sí mismo. Así que esta es la emoción de abrir una caja, ¿eh? No lo puedo negar, es adictivo. A diferencia de los Zoans comunes, donde la diferencia entre la basura y el tesoro era ridículamente grande, los Zoans antiguos no presentaban tal disparidad. Cada uno de ellos tenía un peso real. Ni siquiera el gobierno mundial podía llenarlos de basura. Una a una, levantó las tapas. Vamos a ver, haciendo referencia cruzada con la guía ilustrada, leyó los nombres en voz alta. Elefante, fruta de elefante, Zoan antiguo, forma de mamut. Una fruta del dragón, Zoan antiguo, forma Spinosaurus. Una fruta del dragón, Zoan antiguo, forma Pachycephalosaurus. Fruta gato, Zoan antiguo, forma de tigre, dientes de sable. Fruto araña, Zoan antiguo, forma Rosamigale grauogeli. Bueno, murmuró Lucy, momentáneamente aturdido. Era absurdo. En sus manos reposaban los frutos que un día darían forma a los piratas de las bestias, los poderes de Jack, Toby, Ropo y más. Pero entonces recordó. Jack apenas tenía 11 años, era un niño con el que había tenido tratos recientes. Ulti y Page One eran solo niños. El destino claramente había cambiado su guión. Quizás en la línea temporal original, Kaido había asaltado Mariejois para apoderarse de ellos. O tal vez había cerrado algún trato turbio con los Shichibukai. Sea como fuere, Lucy había dado un golpe de timón, y la historia ya giraba de otra manera. En cuanto a quién es quién, ¿aún no hay dientes de sable? Entonces veamos si aún puede cruzar espadas con Shanks. Tras marcar cada caja de hierro, Lucy se volvió finalmente hacia el cofre dorado, el Zoan mítico. Ni siquiera estaba abierto todavía, pero el instinto se le enroscó en el pecho. Sabía, la tapa se levantó y una fruta ovalada brilló ante él, resplandeciendo de un color amarillo anaranjado. Por supuesto. La fruta perro, Zoan mítica, modelo. Okuchi no Makami. Fruta de Yamato. Con esto, todo el tesoro quedó al descubierto. TCH, qué curioso. Me emocioné más al abrir las cajas de madera. Golpe. Un golpe lo sacó de sus pensamientos. Atori se despertó de golpe y revoloteó sobre su hombro mientras una voz infantil llamaba a través de la puerta. Lucy Lee, el jefe Kaido te quiere en la sala de reuniones. Esa voz, Jack, no. Lucy se enderezó el abrigo, se levantó y salió sin dudarlo. Jack, ¿qué quiere Kaido-san? Mientras caminaba con paso firme hacia el salón principal, Lucy habló sin girar la cabeza. El enorme muchacho lo seguía de cerca. No estoy muy seguro, Lucy Lee, murmuró Jack, rozándose con la mano el leve moretón que aún le quedaba en el pecho. Su expresión se tornó incómoda. Entonces, como si recordara algo, se inclinó y se tapó la boca con la mano, aunque no la voz, y susurró en voz alta.
Pero el rey, la reina y Hanafuda ya están aquí. Veo. Luffy miró a Jack, cuyo rostro aún conservaba rasgos juveniles a pesar de sus 5 metros de altura. Se frotó la oreja con leve irritación. Jack, la próxima vez que te tapes la boca, intenta controlar también el volumen. ¿Eh? ¿Cómo exactamente terminaron Jack y Luffy como hermano mayor y hermano menor? Simple. En esta época salvaje, los hombres del mar solo hablaban un idioma: los puños. Y los piratas de las bestias eran la personificación misma de ese credo. La verdad era que a Jack no le gustaba Luffy. De hecho, a la mayoría de sus subordinados no. Por eso, cuando incitaron al impulsivo a provocarlo, todo encajó de forma natural. Ocurrió en una taberna. Luffy estaba sentado bebiendo sake cuando una mano enorme le dio una palmada en el hombro. Pequeña, se burló Jack, ¿mis cordones se atan solos? Uno Jack. Hemos atravesado montones de cadáveres. No te quedes atrás. Gritaron los lacayos. Luffy ni siquiera parpadeó. Estos colmillos míos están sedientos de sangre. Gruñó Jack, mostrando los dientes. ¿Sí? Ese es el espíritu. Los lacayos aplaudieron aún más fuerte. Luffy se pellizcó el puente de la nariz en silencio. Deja de fingir, Luffy. Hoy solo uno de nosotros sale de esta taberna en pie. Jack dio un paso adelante y su sonrisa se ensanchó. Bien dicho. Aullaron los lacayos. «¡Qué petición más extraña!», murmuró Luffy. «¿Qué dijiste?» «Dije, petición extraña». Al instante siguiente, Luffy desapareció. Pregunta. Reapareció en el aire ante los ojos de Jack, con el puño ya levantado. Un puñetazo negro azabache, envuelto en haki de armamento, se estrelló contra el pecho de Jack. Auge. El niño salió despedido como una cometa rota y se incrustó profundamente en la pared de la taberna. Silencio. Un trago nervioso lo rompió. Mi abuela, acaba de nacer. Necesito ir a verla. 2A. Parece que va a llover. Tengo que lavar la ropa. 2. Espérame. Prometí ayudar a un anciano a cruzar la calle. 2. 1-1, los lacayos salieron corriendo hacia la puerta como si una bestia acechara dentro. Pero Luffy no había terminado. Conocía la regla. Un golpe ahora salva 100 después. Con un estruendoso Zoru, apareció en la puerta antes de que pudieran escapar. Me gusta el silencio, dijo con tono seco. Si el ruido continúa, tendré problemas. Atori se elevó hacia el cielo mientras los ojos de Luffy se entrecerraban. Jack tenía razón en una cosa, hoy, solo uno de nosotros sale de este lugar en pie. Más tarde, sacudiéndose el polvo imaginario de la ropa, Luffy entró en la llamada sala de conferencias. Llamarlo habitación era engañoso. Su vasto interior era tan grande que uno podría confundirlo con el salón de un gigante. Mesas y sillas enormes se alineaban en el espacio, aunque allí no servían para nada. Kaido no era un hombre al que le gustaran tales convenciones. Allí estaba sentado, con las piernas cruzadas, con una calabaza de sake en la mano, bebiendo licor a grandes tragos hasta que el aire apestaba a él. A su alrededor, sus hombres de mayor rango estaban despatarrados. Reina roncaba ruidosamente en el suelo, con el vientre subiendo y bajando. Hanafuda bromeaba con la pequeña Ulti y Peichuan, con una leve sonrisa oculta bajo su máscara. El único que conservaba un atisbo de compostura era Rei, en silencio contra la pared, con los ojos cerrados. Un aura densa llenó la cámara. No fue suficiente para aplastar a Luffy, pero aún así lo presionó. Cada uno de ellos irradiaba fuerza. Y la altura. Aún así, Luffy no se dejó intimidar. Con solo 13 años y casi 2 metros de altura, tenía mucho por crecer. Algún día, no solo miraría a Kaido a los ojos, sino que miraría con desprecio a un almirante. Con Jack en las puertas exteriores y Sasaki en una misión, estas eran las principales fuerzas de combate de los piratas de las bestias, tanto presentes como futuras. Supongo que todos están aquí. Comencemos, Kaido-san, dijo King finalmente, abriendo mucho los ojos. ¿Qué prisa hay? Rugió Kaido, tomando otro trago. Si es tan importante, dilo tú mismo. El intercambio casual reveló su cercanía, comprensible, ya que Kaido había liberado a King de su prisión. Su vínculo era de los que se inspiran en la sangre. Hermanos. Eres el capitán, murmuró King antes de continuar. La rebelión de los samuráis de Wano ha asustado a ese cobarde de Orochi. Nos ofrece el tesoro secreto del país si lo destruimos. Mientras King hablaba, Luffy lo juntó todo. Orochi quería ayuda para reprimir a los samuráis. Recordó el curso de la historia.
La alianza de Kaido con el clan Kurozumi 8 años atrás, la humillante danza de Oden, la traición, la ejecución hirviente. Orochi coronado como shogun, Kaido gobernando desde las sombras. El pueblo se había derrumbado hacía mucho tiempo. Pero los samuráis resistieron, aferrándose a su poder menguante, disfrazando el interés propio de patriotismo. Nunca les importó el pueblo, solo su propio rango. Luffy, preguntó de repente King, ¿cuál es tu opinión? Ah, perdóname. Mis pensamientos vagaron. El rey frunció el ceño, pero insistió. ¿Cómo lidiamos con los rebeldes? Hanafuda sugiere enviarlos a las minas. Luffy acarició pensativo las plumas de Hattori. ¿Hay escasez de personal en las minas? Para nada. Ya están llenos. Entonces, sus ojos se entrecerraron y su voz se volvió tranquila y fría. ¿Por qué no matarlos a todos? La habitación se congeló. Entonces, por Kaido estalló en una carcajada. Chico, eres despiadado. Demasiado extremo. Su sonrisa se amplió y sus afilados dientes brillaron. Pero me gusta. El modelo metal del tigre blanco. Una de las legendarias 4 bestias divinas. Con pelaje blanco como la nieve y alas extendidas, las leyendas dicen que trae fortuna, aleja el mal, evita la calamidad, bendice las cosechas, castiga a los malvados y protege a los buenos. Por supuesto, ese era el tigre blanco del mito. Luffy no había heredado tal divinidad, solo un Zoan mítico inspirado en ella. Si su fruto realmente estuviera a la altura del prestigio de las 4 bestias divinas, entonces el mundo del rey pirata no habría necesitado que algún oscuro dios del sol, Nika, se levantara y lo liberara. Aún así, Luffy lo consideró una bendición. Para alguien con su personalidad, fue una suerte que su fruto no lo obligara a ser un santo que recompensaba la virtud y castigaba el mal. Después de medio mes de entrenamiento de Kaido, un eufemismo para las palizas con garrotes, Luffy había descubierto lentamente los poderes de su fruta. No era tan absurdo como los mitos, pero no era menos aterrador que el dragón azul de Kaido. Las 3 formas estándar llegaron primero. En su forma humana, sus alas podían endurecerse hasta convertirse en cuchillas. A la izquierda la llamó Torachika, a la derecha Torawi. No tenían habilidades llamativas, pero ni siquiera el Kanabo de Kaido pudo hacerles daño. En su forma híbrida, sus alas regresaron con toda su potencia, aumentando su agilidad, resistencia y ferocidad, otorgándole libre dominio sobre los cielos. Y en su forma bestial, se convirtió en el mismísimo tigre blanco, una encarnación abrumadora de la ofensiva. Pero sus verdaderos poderes iban más allá. Con un solo pensamiento, Luffy podía alterar las estaciones dentro de un rango determinado, convirtiendo ventiscas en olas de calor en un instante. El poder de su cuerpo le permitía manipular y moldear el metal a voluntad. Y lo más insidioso de todo es que el tigre encarnaba el equilibrio, el yin y el yang. El mal y el bien. Luffy podía amplificar o suprimir esas intenciones en los demás. Impulsar la malicia de un hombre hasta convertirlo en un demonio. O reprimirla, dejando solo la virtud. Un solo pensamiento y alguien podría quedar esclavizado a su voluntad, un supuesto secuaz del tigre. A menos que poseyeran aquí una fuerza de voluntad lo suficientemente fuerte como para resistir, todos se doblegarían. En resumen, las habilidades principales de Luffy eran: clima deformante, manipulando metal, controlar la moralidad misma en los corazones de las personas. Sin embargo, incluso con tanto poder en su mano, Luffy nunca abandonó las artes marciales. Él lo sabía bien. Aquí era el rey. Auge. La sala de entrenamiento tembló cuando Luffy fue arrojado contra la pared. Frente a él, Kaido permanecía de pie casualmente en su forma humana, con una calabaza de sake en una mano y un garrote con púas en la otra. Siendo sincero, Luffy sabía que se había fortalecido. 2 meses en Onigashima lo habían llevado lejos. Ahora podía intercambiar docenas de golpes con el rey, la reina o incluso Hanafuda. Pero contra Kaido, su fuerza era una broma. Su récord fue sobrevivir a 2 ataques en plena forma bestial antes de desmayarse. ¿Y qué decir de influir en el corazón de Kaido con su control del bien y el mal? Eso fue ridículo. Es suficiente por hoy. Gracias, Kaido-san, murmuró Luffy, cayendo al suelo y volviendo de su forma híbrida. Los métodos de Kaido eran brutales, pero efectivos. Nunca se pasó de la raya. El dolor era lección suficiente. Aún así, Kaido no era realmente un maestro. Simplemente atacaba una y otra vez, dejando solo a aquellos lo suficientemente fuertes como para resistir. Luffy, Yamato, Luffy, sin excepción. Excepto Moria. Se saltó la clase. Orororo, siento que podrías haber recibido un golpe más.
Kaido eructó, ajustó su garrote a su cintura y tomó otro largo trago de licor. Luffy se sacudió el polvo de su traje blanco, recién confeccionado hacía apenas unos días y ahora hecho jirones. Perder el conocimiento no es mi idea de entrenamiento. Me detendré aquí. Desde arriba, Hattori descendió en picado, agarrando el sombrero de Luffy con su pico, y aterrizó en su hombro. Luffy, has vuelto a perder, Koro. ¿No sería más extraño si ganara? Pero, caramba, nunca has ganado. Ni contra el rey, ni contra la reina, ni contra Hanafuda. Luffy sonrió levemente, imperturbable, mientras se colocaba el sombrero sobre la cabeza y se arreglaba el pelo largo. El fracaso no lo desanimó. Al ver esa calma, Kaido frunció el ceño. Niño, con esa mentalidad, nunca te harás fuerte. Luffy simplemente señaló su propio rostro juvenil. Kaido-san, solo tengo 13 años. Su voz era fría y firme. No era perezoso. No tenía miedo. Simplemente tenía un plan a largo plazo. La fuerza importaba, pero el crecimiento imprudente a menudo atrofiaba más de lo que ayudaba. Así que entrenaba duro, pero comía bien, leía a menudo y dormía profundamente. Su rutina era precisa. Científica. Este fue el viaje de toda una vida, no un sprint. 13. Ja. Cuando tenía tu edad, ya había arrasado con las ramas de la marina, se burló Kaido. Y Lin Lin, a los 6 años tenía la fuerza para arrasar con el BAF. Luffy se inclinó aún más el sombrero, con voz monótona. Entonces es un honor que me comparen con monstruos como tú. Año 1505 habían pasado 7 años desde la ejecución de Roger. Tiempo suficiente para remodelar los mares. Los remanentes de las rocas forjaron sus propios territorios. La tripulación de Roger se disolvió, dispersando poderosos agentes libres por todo el mundo. Barba Blanca, Big Mom, Kaido, John, Wanzi, Hacha Plateada, la era dorada de los piratas había estallado. Mucho más aterradora que la llamada peor generación que un día vendría después. Pero la situación cambió rápidamente. Redfield fue encarcelado. Una Buster Call aplastó a Bullet. Shiki se lamía las heridas escondido. Y del caos surgieron 3 emperadores del mar. Barba Blanca. Gran Mada. Kaido. Los más cercanos al trono de Roger. Así que cuando Luffy dijo honor, lo decía en serio. Comparado con eso, Kaido-san, volvió a hablar Luffy, sacando a Kaido de sus pensamientos. Mañana, cuando vaya a Wano, ¿estás seguro de que quieres que lleve a la princesa Yamato? Kaido le había otorgado autoridad para aplastar la resistencia samurái. Todo lo que se encontraba en la isla de los piratas de las bestias era suyo. Pero con una condición. Tenía que llevarse a Yamato. Kaido arqueó una ceja. ¿Qué? ¿Tienes miedo de mi hija? Tiene el cerebro roto, ¿y qué? Tos resopló, sacudiendo la cabeza con cierto orgullo oculto. No te preocupes. Puede que Yamato sea idiota, pero cuando se trata de recibir una paliza, no es inferior a mí. Luffy permaneció en silencio, su expresión ilegible. No le desagradaba Yamato por su fuerza. Le desagradaba la estupidez. Admirando a Oden. Rebelándose contra su propio padre por algún ídolo. Era ridículo. Como una niña que hace un berrinche porque sus padres le prohibieron seguir a una celebridad. Pero él nunca le haría daño. La brusquedad de Kaido era una fachada. Aún así le había dado a su hija una Zoan mítica, aún así la había criado hasta la edad adulta. Pero Oden no era un ídolo digno. Si Yamato necesitaba a alguien a quien adorar, ¿por qué no él? Los ojos de Luffy brillaron levemente bajo el ala de su sombrero. Más tarde, en el gran salón, Kaido-san, ¿de verdad estás confiando esto a niños? Preguntó King con voz cortante. Kaido se burló. ¿Qué pasa? ¿Te estás ablandando? TCH. Simplemente no quiero ver que la misión fracase. Uorororo. Es típico de ti, rey. A los 13 años, ¿no te llamaban ya mi mano derecha? El rey no dijo nada, solo se movió contra la pared. Kaido se levantó, crujiendo el cuello. Un aura sofocante emanaba de él mientras relámpagos negros y rojos se arqueaban violentamente por la habitación. Simplemente pienso que los asuntos pequeños deberían dejarse en manos de los niños. Y nosotros los adultos deberíamos centrarnos en los grandes temas. Barba Blanca. Los mocosos de Roger vienen en busca de venganza. Quien quiera la guerra, que venga a por mí. Su haki del conquistador inundó el salón como una tormenta. El rey solo murmuró debajo de su máscara. Como desees, Kaido-san. La pelea de Abibat.
Un juego de piratas de un paraíso olvidado hace mucho tiempo, una llamada lucha humana, donde las tripulaciones luchaban no por tesoros, sino por los camaradas más fuertes de cada uno. En un dormitorio cálidamente iluminado, Luffy estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la cama, absorto en silencio en un libro gastado sobre el gran pirata Davy Jones. El suave susurro de las páginas al pasar llenó el silencio. A cualquiera que hubiera leído allí le habría resultado difícil asociar al joven lector con el despiadado prodigio del que se hablaba en susurros a través de los mares. Aquellos que rompan su promesa serán arrojados al casillero de Davy Jones, 3 quebrar. Luffy cerró el libro con un sonido nítido y lentamente levantó la mirada. Frente a él había 5 figuras, cada una con una expresión diferente. Hattori revoloteó suavemente hacia su mano, recibiendo una caricia ociosa a lo largo de sus plumas. Disculpa, dijo Luffy con voz serena. Estaba demasiado absorto y no me di cuenta de que entraste. Una mentira. Aunque su haki de observación aún era inmaduro, no era tan débil como para no poder percibir una presencia en su propia habitación. Era una prueba, una medida tácita de lealtad. Jack, el primero en responder, prácticamente dio un salto. ¿De qué te disculpas, Luffy Lee? Acabamos de llegar. Otra mentira. Llevaba allí de pie casi una hora. Pero Jack, ya adaptado al papel del hermano pequeño de Luffy, ni se le ocurriría contradecirlo. Tú pasas. Luffy pensó en silencio. A su lado, Sasaki se removió, inquieto. El chico alto tiró del ala de su gorra con cuernos y asintió con firmeza. Cierto, hermano mayor. No parecía convencido, y Luffy notó su vacilación. A diferencia de Jack, Sasaki era 4 años mayor que él. Que lo obligaran a asumir el papel de hermano menor le dolía el orgullo, y se notaba. Aún así, se las arregló para seguirle el juego. Apenas transitable. Luffy siguió adelante, su mirada se deslizó más allá de Yamato, encadenado, testarudo, con los ojos llameantes, y hacia Ulti y Pei-Chuan, quienes ya se habían quedado dormidos. Finalmente, habló. Princesa Yamato. Ya que Kaido-san te ha confiado a mí, permanecerás a mi lado. Las espadas de los samuráis malvados no discriminan, sería una lástima que resultaras herida. ¿Ja? Yamato se sacudió contra sus grilletes con un ruido metálico, con la indignación reflejada en sus ojos. ¿Qué acabas de decir? Los samuráis no son malvados, son 1000 veces, 10.000 veces mejores que tú, escoria pirata. Sus palabras salieron como balas de una ametralladora Gatling. Jack hizo una mueca y dio un paso adelante, con la clara intención de callarla. Pero antes de que pudiera, solapa. Hattori se lanzó de la mano de Luffy, voló por el aire y, bajo las miradas atónitas de Jack y Sasaki, golpe. Le dio una bofetada a Yamato en la mejilla. ¡Qué ruidoso, Ko! Bruja asquerosa. El impacto apenas dejó marca, pero para una niña de 11 años fue un golpe devastador. La paloma, habló. No, peor. Me acaba de dar una bofetada una paloma. Yamato se quedó paralizada, desconcertada, antes de que su rostro se contrajera y se le llenaran los ojos de lágrimas. Pájaro podrido. Te asaré vivo. Hattori, por supuesto, ya se había deslizado hacia el hombro de Luffy, parpadeando inocentemente como si nada hubiera sucedido. Hermano mayor, susurró Jack, con los ojos muy abiertos, mirando del sollozante Yamato al tranquilo Luffy a su lado. Su admiración aumentó. Como era de esperar de su hermano mayor, incluso se atrevió a golpear a la hija del jefe. Sasaki se bajó la gorra para ocultar su expresión. Dentro de los piratas de las bestias, la obsesión rebelde de Yamato con los samuráis era infame. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero muchos se habían resentido. Aún así, la etiqueta era clara. Solo Kaido tenía derecho a tocar a su hija. Pero para Sasaki, la bofetada de esa paloma había sido extrañamente satisfactoria. Hattori, ¿cómo pudiste intimidar a la princesa Yamato? Ve y discúlpate. Luffy se levantó lentamente, con un tono tranquilo pero firme, mientras se dirigía a la paloma en su hombro. Hattori, sin embargo, se limitó a inclinar la cabeza hacia atrás y hacia adelante, arrullando inocentemente. Q. Solo soy una paloma. No entiendo las palabras humanas. Esa era la filosofía de Hattori. Actuar como un ser humano cuando le convenía y esconderse detrás de plumas cuando no. Luffy exhaló débilmente y se giró hacia Yamato. Como puedes ver, Hattori es solo un animal. Como su amo, me disculparé en su lugar. Le pido a la princesa Yamato que no le guarde rencor a un simple pájaro. Él asintió cortésmente y dio un paso adelante. Pero aunque sus palabras sonaban corteses, no le dirigió a Yamato ni una sola mirada. Eso, más que nada, hirió su orgullo. ¿Crees que soy estúpida?
Gritó Yamato con furia. Esa paloma habló. Me abofeteó y me insultó. Que lo vuelva a hacer. Realmente, el proceso de pensamiento de la gente en este mundo era desconcertante. Tras ser atacados, la mayoría buscaría venganza. Pero Yamato estaba desesperada por demostrar que una paloma podía hablar. Lucy desestimó su rabieta y, en su lugar, se dirigió a la cama, donde Ulti y Page-One todavía dormitaban pacíficamente. Entre estos 5, Sasaki y Jack eran los que había elegido deliberadamente para llevarlos a Wano. Yamato era la adición de Kaido, obligado a estar a su cuidado. Pero este par de hermanos eran una variable inesperada. Lucy se agachó y les pellizcó las mejillas. Ya es hora de comer, primera página. Murmuró uno de ellos, aturdido. Uf. Hermana, se me volvió a caer la baba. Mientras se despertaban, Lucy preguntó casualmente. ¿No deberían estar regresando? Hanafuda-san debe estar preocupado. Página 1 se frotó los ojos. No, papá dijo que va a una misión peligrosa. Nos dijo que nos quedáramos con el hermano mayor Lucy porque es más seguro, ¿cómo lo acabas de llamar? Antes de que pudiera terminar, Ulti abrazó el cuello de su hermano pequeño y lo sacudió furiosamente. Tos, tos. ¿El gran hermano Lucy? Jadeó página 1. Idiota. Ladró Ulti, apretándome más. Solo tienes una hermana. Y ese soy yo. Tos. Ya lo sé, ya lo sé. Suéltame, hermana. Mientras observaba a los hermanos discutir, Lucy seleccionó la única información útil. Hanafuda se había embarcado en una misión peligrosa y dejó a sus hijos con él para protegerlos. Más seguro conmigo que con su propio padre. La mirada de Lucy recorrió la habitación y, por primera vez, su máscara estoica se quebró levemente. Sasaki, 17. Jack, 11. Yamato, todavía encadenado. Ulti, 5. Página 1, 3. Una supuesta tripulación que más bien parecía una clase de jardín de infantes. ¿Y se atreve Hanafuda a decir que este acuerdo es seguro? Está bien, dijo Lucy, interrumpiendo el ruido mientras los hermanos continuaban su pelea. Se giró hacia la esquina del dormitorio, con voz tranquila pero contundente. Jack, Ulti, Page-One, vengan conmigo. Tengo una sorpresa para ustedes. Sí, gran hermano. Jack lo siguió en silencio, pero Ulti y Page-One, fieles a su naturaleza infantil, se iluminaron de emoción. Una sorpresa. ¿Qué clase de sorpresa? Cuéntanoslo, cuéntanoslo. No nos hagas esperar. Lo siguieron, acribillándolo a preguntas, con voces superpuestas como pájaros inquietos. El dormitorio no era grande. A pocos pasos, Lucy se detuvo e hizo un gesto hacia adelante. Cada uno puede elegir una fruta del diablo Zoan antigua. Considérenla mi regalo de bienvenida. Se hizo a un lado, revelando 5 pesadas cajas de hierro cuidadosamente dispuestas delante de ellos. Zoan antiguo. Esta vez, ni siquiera Jack pudo mantener la compostura. Sus ojos se abrieron de par en par y su voz tembló. Hermano mayor Lucy, ¿de verdad me vas a dar uno? Sabía que Lucy poseía muchas frutas del diablo. Pero nunca imaginó recibir una, y mucho menos algo tan raro como un Zoan antiguo. Su fuerza dentro de los piratas bestias no era excepcional, así que este don lo impactó como un rayo. En ese momento, Jack estuvo seguro de que no había elegido al gran hermano equivocado a quien seguir. Fuiste el primero en apoyarme, dijo Lucy en voz baja, mirándolo a los ojos. Para mí, eso no te hace diferente de mi familia. Las palabras impactaron más fuerte que cualquier regalo. Jack se desplomó de rodillas con un golpe sordo, mientras las lágrimas brotaban de su rostro. Pasaré por el fuego y el agua por ti, gran hermano. Lucy se palmeó el ancho hombro, ocultando la satisfacción que brillaba en sus ojos. La gente de este mundo, salvo los conspiradores, la mayoría son dolorosamente ingenuos. Mientras tanto, los ojos abiertos de Page-One se posaron en una de las cajas, con sus pequeñas manos apretadas, vacilantes. Finalmente, tiró de la manga de Ulti y susurró. Hermana, ¿de verdad podemos llevárnoslas? Incluso con tan solo 3 años, el hijo de un gran pirata podía comprender el valor de lo que le aguardaba. Su propio padre era temido como el rey de los lagartos por su tiranosaurio Zoan. Sabía exactamente lo que significaba comer una de estas frutas. Ulti captó el anhelo en los ojos de su hermano. Tras un breve silencio, se cruzó de brazos y dijo con firmeza. Claro que los aceptaremos. Entonces se inclinó y le susurró al oído. Pero no creas que es gratis. Luego haremos que papá trabaje como un toro para pagarle. 2. Los resultados se desarrollaron tal como lo planeó el destino.
Aunque el río del destino se torcía y se retorcía, parecía decidido a repararse. Jack eligió la fruta elefante, zoan antiguo. Forma mamut. Ulti tomó la forma de fruta dragón, zoan antiguo. Pachycephalosaurus. Página 1, con los ojos brillantes, escogió la fruta del dragón, forma zoan antiguo. Spinosaurus. Quizás fue más que una coincidencia. Quizás la voluntad de las propias frutas del diablo influyó. Después de todo, con el paso de los años, las tres desarrollarían sus poderes de forma espectacular, especialmente Ulti. En Onigashima, durante la fatídica batalla, se convertiría en la estrella más brillante entre los Tobi-Roppo, permaneciendo en pie una y otra vez incluso después de ser aplastada por la propia Big Mom. Si las circunstancias lo permitieran, a Lucy le hubiera gustado encontrarle una fruta del diablo aún más fuerte una vez que ella le hubiera jurado lealtad por completo. Pero la realidad rara vez cede ante la ambición. La decisión de Hanafuda de enviar lejos a sus hijos pesó mucho en la mente de Lucy. Que un pirata experto en 2 colores de Aki, conocido como el rey de los lagartos, considerara su misión demasiado peligrosa para ellos, era muy revelador. Junto con los profundos vínculos de los piratas de las bestias con Wano, comenzó a formarse una peligrosa sospecha. ¿Serán los piratas de las bestias contra los restos de Roger? ¿O quizás los mismos piratas de Barba Blanca? Ambos guardaban rencor contra Kaido, si estallara la guerra, sería una masacre total y despiadada. Y eso significaba una cosa: no tendrían tiempo para cuidar a los niños que habían quedado en Wano. Lucy, a cargo de este extraño jardín de infancia, tendría que valerse por sí mismo en territorio hostil. Aunque sentía poco respeto por los samuráis errantes de Wano, no podía negar su fuerza. Lo que significaba que el único camino lógico era apoderarse de todos los recursos posibles, ahora. Ya fueran Ulti Peichuan, una vez que comieran las frutas, serían más que niños. Serían luchadores útiles, capaces de sobrevivir al menos. Lucy no iba a dejar que los hijos de Hanafuda se pudrieran en Wano para siempre. De lo contrario, ya podía imaginar las quejas que recibiría. Uf. ¡Qué asco! No, es la bondad del hermano mayor Lucy. Tengo que terminarlo. Uf, pero sabe fatal. No, Peicito. Escúpelo. Esta fruta sabe a caca. Hermana, ¿cómo sabes a qué sabe la caca? Sus náuseas y quejas atrajeron nuevamente la atención de Lucy hacia ellos. Mientras observaba a los tres obligarse a comer, habló con calma. El poder de la fruta del diablo solo se despierta una vez que terminas hasta el último bocado. 3. ¿En serio? Por supuesto, no lo sabía con seguridad. Lucy simplemente ignoró sus lamentables lamentos y se giró hacia Sasaki, cuya mirada envidiosa traicionó sus pensamientos. Aunque ya consumía una fruta del diablo, ¿quién no codiciaría otra, especialmente una rara zoan antigua? Aunque no pudiera comerla, poseer semejante tesoro bastaba para despertar la codicia. Pero Lucy lo interrumpió antes de que el pensamiento pudiera arraigar. Sasaki, ya comiste una fruta del diablo. Esta sorpresa no te incluye a ti. Los labios de Sasaki se entreabrieron. No, yo. Lucy levantó una mano, silenciándolo. Eres espadachín, ¿verdad? Wano es una tierra repleta de espadas famosas. Te ayudaré a conseguir una. Esa promesa encendió una chispa en los ojos de Sasaki. Para un espadachín, el atractivo de una espada con nombre era irresistible. Su arma actual era útil, sí, pero comparada incluso con las más comunes de la clase Ryuazamono, era poco más que chatarra. Gracias, gran hermano. Esta vez, la gratitud de Sasaki sonó verdadera. No te preocupes, respondió Lucy con calma, ese día no está lejos. Y así, Jack, Ulti y Peichuan ganaron fuerza, mientras que Sasaki ganó algo mucho más sutil: lealtad. Lucy se recostó ligeramente, divertido. A veces envidiaba a esos supuestos transmigradores con sus sistemas de trampa, capaces de ver cómo sus puntos de lealtad y estadísticas subían. Él no tenía ese lujo. Para mantener unida a su tripulación, solo contaba con astucia, palabras y pulso firme. Su mirada cambió. Yamato lo miró con los ojos muy abiertos, casi gritando ¿y yo qué? Con cada parpadeo. Lucy, acariciándose la barbilla, sostuvo su mirada y luego dijo pensativo. Su Alteza, tenga la seguridad de que son 3 comidas al día. Sin descuentos. Mocoso odioso. Su grito de indignación resonó cuando Lucy simplemente se dio la vuelta. Mientras tanto, Jack, Ulti y Peichuan, ahora rebosantes de su nuevo poder, vibraban de emoción, ansiosos por transformarse y poner a prueba sus habilidades Zoan.
Pero por respeto a la presencia de Luffy, se contuvieron. Sígueme, ordenó. El trío obedeció al instante. Sasaki se movió con ellos. En cuanto a por qué había 4, Oye. ¿A dónde vas? ¿Y yo qué? Oye. Los gritos furiosos de Yamato se oyeron tras ellos mientras la pesada puerta se cerraba de golpe, cortando el último rayo de luz. Sus ojos se nublaron de nuevo, empañados por la frustración. Los grilletes pesaban demasiado sobre su cuerpo frágil y desnutrido. Ni siquiera podía arrastrarlos. Y luego, un susurro se deslizó en su mente. ¿Dónde está el samurái que admiras? ¿Por qué no ha venido a salvarte? Pero con la misma rapidez, la voz desapareció. El campo de entrenamiento. Un campo amplio y abierto. Casi 200 piratas se encontraban dispersos en él. Hombres y mujeres que una vez desafiaron a Luffy, solo para ser derrotados bajo su bota. Ahora, todos y cada uno de ellos miraban hacia arriba con ojos febriles al joven sentado en un frío trono de hierro. Entre ellos se encontraban Sasaki, Jack, Ulti y Page One, igualmente fascinados. La atmósfera misma parecía vibrar, pesada y sofocante, como una tormenta a punto de estallar. Los corazones latían con fuerza. Las manos ansiaban armas. Un impulso primario de lucha los desgarraba por dentro. Finalmente, la voz de Luffy cortó la tensión. 50 personas, declaró. A las primeras 50 que se presenten ante mí, les concederé una fruta del diablo que cambiará su destino. Sus palabras cayeron como una chispa en la yesca seca. Comienza la matanza. El país de Wano no era simplemente un nombre en un mapa, sino una tierra distinta a todas las demás. Una fortaleza aislada de acantilados y cascadas rugientes, separada de los mares exteriores. Más allá de esas peligrosas subidas se encontraba el mar interior, que albergaba la isla principal de Wano y la siniestra sombra de Onigashima. La isla en sí estaba dividida en 6 regiones. Kuri, Kibi, Udon, Ringo, Akuma y, en su centro, la capital de las flores. Fue en Akuma y, en Bladeport, donde Luffy decidió desembarcar. Mira. La bandera de los piratas bestia. Deben dirigirse a la capital de las flores para ver a la nueva cortesana, ¿verdad? ¿Eh? ¿En serio? Pero hoy que solo tiene 12 años, y cuernos de demonio. 1 TCH. No es gran cosa. A los antiguos señores nunca les importó si sus mujeres parecían lagartijas. 2 Además, si se convirtió en cortesana a los 12 años, eso solo demuestra que es hermosa. Demonio o no, eso es encanto exótico. Silbido buen punto. Ya basta de chismes. Volvamos al trabajo. Aún necesitamos el sueldo de hoy. Esos malditos samuráis ya se apoderaron de todas las provisiones de mi familia. Ahora esto es todo lo que nos queda para vivir. ¿Se lo confiscaron? Ja, eso es un robo con un nombre elegante. Exactamente. Samuráis, piratas, al fin y al cabo, todos son la misma escoria. El barco de los piratas de las bestias provocó una oleada de ruido en el puerto Blade, por lo demás inerte. Pero la emoción se desvaneció rápidamente. Para la gente común de Wano, que vivía con hambre un día a la vez, ninguna bandera ni ningún rumor podían adormecer el peso de la supervivencia. La gloria de los samuráis o el romance de los piratas eran ilusiones. Lo real eran los niños hambrientos en casa, los padres enfermos en cama y las esposas esperando maridos que quizá nunca regresarían. Hermano mayor Luffy, ¿deberíamos dirigirnos primero a la capital de las flores o aplastar directamente a los samuráis rebeldes? Ya dio un paso al frente tras desembarcar, haciendo una profunda reverencia. Bajo su imponente figura, sus ojos ardían de reverencia hacia Luffy, deseoso de demostrar su valía. La mirada de Luffy se posó en los delgados y desnutridos porteadores que se encontraban cerca. Ajustándose el ala de su sombrero alto de fieltro, respondió con frialdad. Por supuesto, nos ocupamos de lo que tenemos delante de nosotros. Frente a nosotros. Jack siguió la mirada de su líder, abriendo mucho los ojos al comprender lo que pasaba. Entiendo, hermano mayor. Son una monstruosidad, ¿verdad? No te preocupes, los mataré a todos ahora mismo. El acero resonó cuando Sasaki aflojó la espada que llevaba en la cadera. Los rostros de Ulti y Page One se iluminaron de emoción, y tras ellos, más de 100 piratas clavaron sus miradas hambrientas en la multitud. Para ellos, los civiles no eran más que ovejas engordadas para el matadero. Lobos que le debían todo a Luffy, estaban ansiosos por cazar, ansiosos por demostrar su lealtad manchando sus espadas. El silbido del acero al ser extraído llenó el aire. Solo Yamato, encadenado a Luffy por la muñeca, dejó escapar un suspiro de frustración. Él habla de samuráis malvados, pero míralo. Es el verdadero villano.
¡No! Tengo que advertirles que corran. Sus labios se separaron, pero antes de que pudiera gritar, una voz burlona cortó la tensión. Tonto cuque. Jack se quedó paralizado a medio paso, mirando fijamente a la paloma posada en el hombro de Lucy. El grito del ave apagó el frenesí como una llama apagada. Incluso los piratas sedientos de sangre flaquearon y su impulso se enfrió hasta convertirse en confusión. En ese momento, Lucy se giró. Su mirada los recorrió, aguda, fría, imponente. Una a una, las cabezas se inclinaron ante su mirada. Esta era solo la primera oleada de hombres que había traído a tierra. La segunda oleada tenía otros propósitos. Ninguno de ellos comprendió realmente el error que habían cometido. Pero, el gran hermano debe tener razón. ¿Qué importaba si él mismo no había dicho ni una palabra? Todos sabían que la voz de la paloma era su voz. Mientras tanto, Yamato solo podía avanzar a trompicones, arrastrada por las esposas de hierro que sujetaban su muñeca a la de Lucy. Su mirada lo quemaba, pero sus pasos seguían los de él. Al mismo tiempo, Yamato se enfureció en silencio. Lo sabía. Esa paloma sí que habla. El país de Wano es territorio de los piratas de las bestias, declaró Lucy con voz serena, pero con cierta autoridad. Y los ciudadanos de Wano son nuestra propiedad. Dejó que las palabras quedaran suspendidas por un momento antes de agregar. Podemos intimidar a quienes nos pertenecen, pero nadie más puede hacerlo. Su mirada recorrió a los piratas, afilada como una espada. Sin embargo, ahora, estos supuestos samuráis se atreven a rebelarse en nuestra tierra. ¿Y ustedes, sus amos, qué hacen? Desenvainan sus espadas no contra ellos, sino contra su propia gente. La presencia de Lucy cambió, sus palabras se entrelazaron en sus corazones como cadenas. Una presión invisible surgió de él, apoderándose de las emociones de los piratas y arrastrándolos tras él. Nosotros, los piratas, defendemos la justicia. Con solo unas pocas palabras, el depredador se convirtió en protector. La lógica era inestable, incluso endeble, pero para hombres tan ingenuos como sus seguidores, su carisma era suficiente. Su lealtad se doblegaba como el hierro bajo el calor. Además, la frase que tomó prestada de Big Mom tenía un poder propio. Para los piratas, era como un evangelio. Hermano mayor. Nosotros, los piratas, también defendemos la rectitud. Los malditos samuráis son demasiado arrogantes. Ni siquiera golpearía a mi propio perro, pero se atreven a intimidar a nuestra gente. Exactamente. Si se atreven a hacer esto ahora, quién sabe qué harán en el futuro. Cuando la ira de la multitud pasó de los plebeyos a los samuráis, Lucy sintió levemente con satisfacción. Incluso Hattori, encaramado en su hombro, parecía satisfecho, como si elogiara a un alumno prometedor. Originalmente, antes de poner un pie en Wano, el plan de Lucy había sido simple: eliminar a los samuráis. Matarlos uno tras otro hasta que no quedara nada, incluso si eso significaba que el país se bañara en sangre. No tenía ninguna afición por esta raza. Si quería trabajadores, siempre podía recurrir a fuertes hombres pez o a miembros de tribus mink. ¿Por qué perder el tiempo con samuráis? Pero una vez que llegó, su perspectiva se transformó en algo más cruel. Quería más que una conquista. Quería que Wano se convirtiera en una extensión voluntaria del dominio de los piratas de las bestias. Quería que su gente se volviera contra los samuráis por voluntad propia. Que los odiaran, los maldijeran, los escupieran. Quería ver a Kozuki Momonosuke aplastado por la desesperación dentro de 20 años, a los vainas rojas ahogándose en su indignación y a los piratas del sombrero de paja obligados a llevar la carga de un legado manchado. Y para lograrlo, jugaría a largo plazo. El samurái moriría. El nombre Kozuki se pudriría en la infamia. Orochi sangraría por su caos. Y los piratas de las bestias se alzarían como los llamados salvadores de Wano. Todo comenzaría aquí, remodelando la imagen de los piratas de la bestia. Me equivoqué. Me equivoqué por completo. Estalló Jack de repente. Su rostro se ensombreció, pensando que le había fallado a su hermano mayor. Con un golpe sordo, cayó de rodillas. Hermano mayor. Solo di una palabra y la cumpliré sin dudarlo. Sacando de sus pensamientos, Lucy colocó una mano firme sobre el enorme hombro de Jack. Primero, coge la comida del barco. Repártela entre los ciudadanos. Mira tú mismo cuánto los han dejado morir de hambre los samuráis. El pecho de Jack se agitó mientras sus ojos se iluminaban. Lo entiendo, hermano mayor. Lo juro. No dejaré que nadie muera de hambre. Me aseguraré de que vivan lo suficiente para presenciar la caída de los samuráis. Vamos a ayudar también, página 1. ¿Eh? Oh, espérame, hermana.
Incluso Sasaki presionó la empuñadura de su espada y lo siguió, en silencio pero decidido. Con alguien a la cabeza, los demás piratas se pusieron en marcha. Regresaron corriendo al barco, cargando sacos de comida, y luego cargaron contra los ciudadanos hambrientos. Para la gente común, parecía una horda de gigantes descendiendo sobre ellos. Lo siento, señor, yo, instintivamente, el hombre cayó de rodillas, con la esperanza de evitar una paliza. Pero antes de que pudiera bajar la cabeza, una mano fuerte lo levantó de un tirón. De pie. No arrodillarse. ¿Eh? Toma esta comida. Si no es suficiente, vuelve por más. Mírate, estás más delgada que una mujer. Oh. Si algún samurái vuelve a intimidarte, búscame. Los piratas de las bestias no somos como esos samuráis alimañas. Nosotros defendemos la rectitud. Oh. Uno samurái sama. Ya recogió mi grano hace poco. Esto es todo lo que le queda a mi familia. Si nos lo quitan, nos moriremos de hambre. Silencio. Gruñó el corpulento samurái y pateó al aldeano al suelo. Antes de que el pobre hombre pudiera recuperarse, el samurái le arrebató el destrozado saco de arroz que había estado protegiendo con su vida. Somos los samuráis del clan Kozuki. Si te niegas, significa que desprecias el nombre Kozuki. Se colgó el saco a la cintura y una sonrisa burlona le curvó los labios. ¿Y ahora qué? ¿Eres uno de esos necios testarudos, como las montañas que se niegan a doblegarse, los ríos que se niegan a fluir? Orochi se ha rebelado, ¿y quieres seguir su ejemplo? No, basta. El samurái se acercó, proyectando su sombra sobre el aterrorizado aldeano. Como súbdito de Wano, tu deber es obedecer al clan Kozuki sin rechistar. Resistir es traición. Sus dientes brillaron mientras simulaba desenvainar una espada, bajando la mano hacia la garganta del aldeano. Y el castigo por traición es simple, perderás la cabeza. No mucho después, se confiscaron los últimos granos del pueblo. 5 o 6 samuráis estaban reunidos alrededor del hombre corpulento, esperando ociosamente mientras los aldeanos permanecían en silencio. Sus rostros estaban pálidos, con los ojos hundidos mirando al vacío, la mirada de quienes han perdido toda esperanza. Oye, Babanuki, murmuró uno de ellos, dándole un codazo al hombretón. ¿No es Speed la chica caballo que se comió la fruta caballo? ¿Dónde está? ¿No debería estar aquí ya? Babanuki se cubrió la boca con la mano y susurró conspirativamente. ¿Quién sabe? Y recuerda. Aquí fuera, llámame Babanosuke. Ahora soy un fiel sirviente del clan Kozuki, ¿entiendes? De repente, samurái malvado. ¿Cómo te atreves a intimidar a la gente de los piratas de las bestias? Yo, Speed, la chica caballo, jamás te lo perdonaré. Un grito furioso recorrió el aire. Las cabezas de los aldeanos se giraron hacia la voz, justo a tiempo para ver a una joven con cabello blanco y negro y orejas de caballo corriendo hacia ellos como una valquiria cargando. Al instante siguiente, su choque con el hombre corpulento estalló en una onda expansiva, haciendo volar polvo y hojas. Speed, ¿por qué tardaste tanto? Siseó Babanuki entre golpes. Pasé por otra aldea, respondió rápidamente, esquivando una patada. Los samuráis estaban saqueando e incendiando. Tardaron un poco en resolverlo. Bien. Recuerda el plan. Hazlo convincente. Y tu máscara de piel humana está torcida. Tranquilo. Lo sé. Sus puños volvieron a chocar, lanzando chispas. Para los aldeanos, parecía una batalla desesperada. Estallido. Babanuki salió volando hacia atrás, estrellándose con fuerza al crujir el suelo bajo sus pies. La onda expansiva incluso derribó a un samurái distraído que se encontraba cerca. ¡Malditos piratas! Rugió Babanuki, tirando del borde de su máscara. Recuerden esto. Volveremos. Retrocedan, hombres. En un instante, los otrora arrogantes samuráis se dispersaron como ratas, dejando atrás unas cuantas bolsas de grano. Los aldeanos, con los ojos muy abiertos, dirigieron su mirada hacia la muchacha que estaba frente a ellos. Ella se mantuvo erguida, con una expresión feroz pero compasiva, como un guardián que descendía de los cielos. No tengan miedo. Los piratas de las bestias ya están aquí, dijo, colocando el grano ante ellos. Y pronto, el cielo sobre Wano se despejará. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, los samuráis que huían se reagruparon. Sus máscaras se soltaron, sus verdaderas identidades quedaron al descubierto. Los piratas de Luxi, la segunda oleada que había enviado a Wano. Sus órdenes habían sido simples. Algunos debían desempeñar el papel de crueles samuráis Kozuki, saqueando y aterrorizando aldeas.
Otros llegarían como salvadores, derribando el mal y ganándose los corazones de la gente. Todo mientras buscaban silenciosamente los restos de Kozuki, marcados por la luna creciente tatuada en sus tobillos. Jajaja. Daizugo, estuviste patético. Te derribó una brisa. Juro que el hermano mayor Luffy desperdició la fruta hipopótamo en ti. Uno actuando. Era actuación. Espetó Daizugo, con el rostro crispado entre la ira y la vergüenza. ¿Y qué si me lanzaron al aire? Estaba interpretando a un samurái de Wano. Eso no deshonra al gran hermano. Después de hablar, y antes de que alguien pudiera burlarse más de él, Daizugo se volvió rápidamente hacia Babanuki. Entonces, Babanuki, ¿qué significaba esa tontería de las montañas se niegan a doblegarse, los ríos se niegan a fluir? Te pusiste muy dramático cuando lo dijiste. ¿A quién le importa? El gran hermano me dio la frase, la memoricé, y eso es todo lo que importa. Después de eso, Babanuki se quedó en silencio. Los arbustos que había más adelante crujieron. Su mano se deslizó instintivamente hacia su espada. Los demás piratas siguieron el mismo ejemplo. Susurró el sonido se hizo más fuerte hasta que finalmente una figura apareció a la vista. Kimono. Chonmage. Jeta. Katana. Y en su tobillo, unos pequeños pies marcados con una luna creciente. El remanente de Kozuki. Los piratas intercambiaron una mirada, confirmando que la identidad coincidía con la descripción de Luffy. Al momento siguiente, Babanuki se echó a reír y corrió hacia adelante. Hermano. ¿Te acuerdas de mí? Soy Babanosuke. Incluso me incliné ante el señor Oden cuando era niño. Capital de las flores como corazón de Wano, la capital era indudablemente próspera. No hay campesinos hambrientos, no hay casas derruidas, no hay techos con goteras. Pero más allá de esa fachada, nada realmente impresionante. Dentro de un palanquín, Luffy contemplaba las bulliciosas calles a través de la cortina, luego apartó la mirada y se concentró en el libro que tenía en la mano. Lectura de hoy. El legendario oro puro. A su izquierda, Yamato estaba sentado acurrucado, abrazando sus rodillas. Apenas había hablado en 7 días, excepto para comer o beber. Entonces, de repente, ¿los piratas realmente tienen rectitud? Aquí viene. La pregunta conmovió algo en Luffy, aunque exteriormente permaneció sereno y pasó la página con tranquila indiferencia. ¿Y por qué los piratas no pueden tener rectitud? Eso es porque, el samurái lo dijo. La voz de Yamato tembló. Los malvados piratas se aliaron con Orochi, invadieron Wano y destruyeron al clan Kozuki. Incluso el señor Oden murió a manos de mi padre. Luffy meneó la cabeza y se quedó en silencio. Pero Yamato no pudo contenerse. Lo que había presenciado durante los últimos días había sacudido su joven corazón. Desde Blade Arbor hasta la capital de las flores solo había un día de viaje, pero Luffy había tardado deliberadamente una semana. Durante esa semana, dondequiera que paraban, él no solo pasaba de paso, sino que resolvía problemas. Repartía dinero, no, calor. Una y otra vez, esos problemas tenían su origen en el mismo origen. Los samuráis. Yamato incluso había visto a uno atacar a un campesino simplemente por negarse a entregarle su último puñado de grano. Y en su mente seguían surgiendo susurros que ella no quería creer. ¿Podría el samurái que admiro, ser realmente tan vil? Ahora, su voz transmitía desesperación y desafío a la vez. ¿Por qué niegas con la cabeza? Debo tener razón. Princesa Yamato, Luffy mantuvo un tono firme al pasar la página. Wano no pertenece a los Kozuki. Pertenece a su gente. Lo dejó reposar y luego añadió. En mi tierra hay un dicho. Permíteme contártelo. Con un movimiento de sus dedos, el metal de sus grilletes brilló al rojo vivo, derritiéndose hasta que las muñecas de Yamato quedaron libres. Ver para creer. Oír no. Después de un rato, Luffy volvió a cerrar la cortina. En el espacioso palanquín solo quedaba su silueta. Se quedó mirando el libro que tenía en las manos, pero sus pensamientos estaban inquietos y no querían asentarse. La verdad es que, ni siquiera ver es siempre creer. Con un suave suspiro, cerró el libro, perdido en sus pensamientos.